los colegas que nos acompañan el día de hoy. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta última conferencia en el marco del Ciclo Internacional de Conferencias de Lingüística, una actividad organizada por el Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, el Cuerpo Académico 67 de la Universidad de Colima y el Instituto de Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy me complace muchísimo presentar a nuestra conferencista invitada, a la doctora Georgina Barraza Carvajal, profesora del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en el día de hoy nos dictará la conferencia Multimodalidad en el discurso, el análisis más allá de la lingüística. Con el permiso de la doctora Georgina, me permitiré leer una breve, muy breve semblanza, porque sé que por el tiempo y demás, vamos a dejar muchos de sus logros y reconocimientos por fuera. Sí, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Extraordinario y dije, este es el momento para hablarles de multimodalidad. Así que por eso es que esta plática, en realidad yo llegué a la multimodalidad sin saber que ya en pragmática había acercamientos a este tipo de comunicación y que se conocían como multimodalidad. Yo llegué a través de él como comunicación no verbal o incluso en el peor de los sentidos, lenguaje no verbal, ¿no? Hola Karen, ya. Hola, disculpen, una disculpa, no sé qué pasó aquí con mi red, entonces Sí, mil disculpas a todos los tranquila. colegas, entonces me quedé en leer la semblanza de la doctora Georgina Barraza y como comentaba, pues voy a dejar pues muchos de los reconocimientos por fuera de la doctora Barraza Carvajal. Entonces, me permito leerla. La doctora Georgina Barraza Carvajal es doctora en lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, en los sectores públicos y privados ha llevado a cabo diversos talleres enfocados en comunicación no verbal y expresión facial de las emociones. Lleva más de 15 años participando en los trabajos de la Academia Mexicana de la Lengua y actualmente como gramática especialista en español. De manera paralela, ha ofrecido servicios de asesoría, capacitación y dictaminación en comunicación no verbal. De 2016 a 2019 dirigió el Seminario de Investigación del Lenguaje No Verbal en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo una certificación internacional en codificación facial de emociones por parte de Freitas Magalhães Groups de Oporto, Portugal, y formó parte del proyecto Diógenes México, programa de formación de expertos de élite en la detección de mentiras y evaluación de la verdad. Asimismo, participó en el Seminario Internacional Evaluación de la Credibilidad Cognitiva basada en la ciencia a cargo del doctor Alder Brick y la doctora Shannon Leal, y en el Seminario Internacional Entrevista Cognitiva, Técnicas Efectivas en Entrevistas en la Investigación a cargo del doctor Ronald Fisher. Su campo de estudio actual es expresión de las emociones, la multimodalidad en el análisis del discurso y la violencia moral en la vida cotidiana. Antes de darle la palabra a la doctora Georgina Barraza, me gustaría comentarles a la audiencia que nos acompaña el día de hoy que pueden dejar sus preguntas en el chat o al finalizar la conferencia la doctora Barraza levantó su mano virtual para retomar las preguntas al final y también llegando al final de la plática les compartiré el formulario de asistencia. Doctora Georgina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante. No, muchísimas gracias a ustedes. Antes de empezar, quiero agradecer a la propia doctora Karen Cárdenas, al doctor Nino Rosanía, al maestro Alan Pérez Barajas, a la doctora, no sé, Victoria Pérez, también de la UAP, que me hicieron favor de invitarme, pero además de todo, de organizar todo detrás de cámaras. Yo sé todo el trabajo que implica, así que agradezco mucho que me hayan considerado para este ciclo internacional de conferencias de lingüística 2024-1.
Como les comentaba, mi trabajo en la actualidad se centra en lo que en pragmática se conoce como multimodalidad. Aunque, como ustedes bien deben saber, si por un lado la pragmática es el último nivel de lengua que se ha incorporado, en el análisis lingüístico, es un nivel de lengua muy reciente, no significa que sea el menos importante ni que sea nuevo, por supuesto que la pragmática involucra todo acto comunicativo, pero y pese a ello, llegó muy tarde en el análisis lingüístico, en los últimos 50 años probablemente. Em, Imaginen que adicionalmente, eh, las otras formas de transmitir mensajes que no fueran lingüísticas, pues la tenían más difícil para incorporarse en un área, pero si se iban a incorporar, por supuesto que iban a ser en el nivel pragmático. Yo tengo una formación, una fuerte formación en lingüística histórica, en lingüística diatópica, sincrónica. Sin embargo, a partir de, e incluso en lexicografía, sin embargo, a partir de mis propias experiencias personales en docencia, pero sobre todo en capacitación a adultos, me di cuenta que los verdaderos problemas en la comunicación no se estaban dando necesariamente por no saber redactar un mensaje, por no saber la estructura básica, sintáctica de la lengua materna en este caso, sino por otros tipos de comunicación que se daban en la interacción de lengua oral. Así fue como empecé a desarrollar investigación y trabajos en la comunicación no verbal y ahora ya llego a la multimodalidad, y aquí les voy a proponer distintos canales de análisis del discurso más allá del canal lingüístico. Eh, Por favor, anoten sus preguntas. Yo generalmente en clase les pido que me detengan cuando estoy explicando algo, porque generalmente contribuye a la explicación. Sin embargo, como tengo una hora para exponer, lo haré y ya después dejamos abierto para preguntas. Antes de hablar de lo que es la multimodalidad, me interesa mucho hablar de algo que probablemente suene muy raro para lingüística, ¿no? O para la lingüística tradicional, que es hablar de la experiencia. La experiencia que tiene todo organismo cuando tiene un determinado estímulo al frente. En ese sentido, quiero que quede muy claro cómo es que los seres humanos, bueno, los seres vivos en general, pero ahora nos centraremos en los seres humanos, cómo es que los seres humanos procesamos lo que llamaré experiencia. Y en este sentido, voy a tomar el término experiencia como un suceso mental o un estado mental cuya evidencia se manifiesta a nivel neurológico, fisiológico, psicológico, físico, emocional, conductual y, si me apuran mucho, incluso social. Es decir, todo organismo recibe estímulos, muchas veces del exterior, pero también estímulos estímulos internos que hacen que se convierten en un suceso o que hacen que el organismo entre en un estado mental que se va experimentar ese suceso o ese estado mental va a tener un reflejo o una manifestación en todos estos niveles, ¿ok? Vamos a empezar. Para que un organismo pueda cambiar o experimentar un suceso o entrar en un estado mental, tiene fundamentalmente que experimentar sensaciones. La sensación es la activación fisiológica, solamente me quedo con la fisiología. La activación fisiológica iniciada generalmente por un estímulo físico. Y digo generalmente por un estímulo físico porque los seres humanos, a ser organismos mucho más complejos, podemos tener estímulos de otro tipo, es decir, estímulos mentales. Pero quedémonos con que un organismo reacciona fisiológicamente ante un estímulo físico, por lo regular del exterior, ¿ok? Ahora, esa reacción o esa activación fisiológica tiene un paralelo en la percepción del estímulo. Una cosa es ser un organismo sintiente
que es capaz de sentir, y otra, que ese organismo sea capaz de percibir. Los organismos básicos solamente tienen capacidad de sensación muchas veces, o se duda si tienen capacidad de percepción. La percepción es el reconocimiento de la sensación. Es decir, cuando yo pongo la mano sobre una hornilla caliente, mi organismo es capaz de sentir el calor, pero yo tengo que percibir que esa sensación está asociada con el calor o con que me estoy quemando, ¿vale? Déjenme eso. Adicionalmente, en ese nivel básico que podríamos decir, o esa activación o experiencia primaria que constituye tanto la sensación con la percepción, adicionalmente viene la emoción. La emoción es, por definición, una experiencia subjetiva de orden afectivo que surge en respuesta a distintos estímulos y por la cual estos son valorados para seleccionar la acción más adecuada. Es decir, primero siento, después percibo y esa suma de sensación y percepción provoca en mi organismo una emoción. Es a partir de esa emoción que nuestro organismo toma decisiones. Y hablo de organismo porque esas decisiones que se toman a partir de la emoción muchas veces, o más bien nunca son de corte racional. Todavía no pasamos al nivel de la racionalización y aún así experimentamos emociones. En los trabajos más actuales, piensen por ejemplo en Antonio Damasio, se afirma que no solamente se experimenta una emoción, sino ante aquellas circunstancias que ya hemos experimentado con anterioridad, si nos enfrentamos a circunstancias similares que ya a las que ya nos provocaron una emoción, el cerebro va etiquetando las nuevas experiencias a partir de las similitudes que va encontrando con su experiencia previa. Y es entonces cuando hace una toma básica de decisiones. No decisiones a nivel racional, pero sí a nivel conductual, que se pueden reflejar en las expresiones faciales, en la tensión corporal, en el movimiento corporal, en los distintos canales a partir de los cuales damos información al organismo con el cual estamos interactuando. Adicionalmente a la sensación, percepción y emoción, viene el pensamiento. El pensamiento se entiende como la asimilación y la transformación de la información. Esta transformación elabora, combina y recrea material de conocimiento. Es decir, todo lo anterior sí es conocimiento, pero solamente hasta que se entra en el proceso del pensamiento es que toda esta información, de manera que este material recreado se va a manifestar particularmente, aunque no de manera exclusiva, en forma de lo que conocemos como lenguaje interior. ¿Ok? Aquí tengo mi siguiente nivel y no me gustaría hablar de niveles porque creo que van en paralelo y como estoy con un grupo de lingüistas, lo podemos discutir después, que es el lenguaje. El lenguaje se considera como la manifestación lingüística del pensamiento. Y aquí vamos a discutir desde Sapir hasta la actualidad, ¿no? Y el relativismo lingüístico, que es, sin lenguaje no hay pensamiento o hay pensamiento antes del lenguaje, ¿no? Esa discusión ya de corte filosófico la vamos a dejar estancada un momentito. Lo que quiero, en esta exposición lo separé porque sí, toda manifestación lingüística verbal va a requerir muchísimo más tiempo de elaboración en comparación con los primeros niveles, la sensación, la percepción y la emoción. ¿Por qué? Porque si nuestro cerebro no actúa en cuestión de milisegundos para reconocer cuáles son los estímulos, ya estaríamos muertos como especie. Ujú. Por eso es que lo separo, porque probablemente podamos discutir, bueno, a partir de la emoción ya hay un proceso básico o previo de racionalización de esa información, sin que necesariamente haya lenguaje, de manera manifiesta a través de lengua oral. ¿Ok? Bueno, ya ni sé a qué hora empecé, pero por favor me detienen cuando termine mi hora, ¿sale? Tranquila. Antes de explicarles cómo es que procesamos la información y en cuánto tiempo,
Probablemente con lo que nos hemos quedado, depende mucho de nuestra generación, es con una teoría básica de la estructura cerebral proveniente de los años 60. Esta teoría propuesta por Paul MacLean, estuvo muy en boga hasta principios de bueno, finales del siglo XX, y postulaba que el cerebro se dividía en tres grandes compartimentos. El concepto de compartimento es importante porque afirmaba la teoría que estaban claramente separados, claramente diferenciados y sobre todo del cerebro. Particularmente nos interesa la del ser humano a partir del desarrollo del neocórtex. Pero MacLean lo que proponía era que había tres grandes capas. La superior o el neocórtex es la más reciente y cada capa se dedicaba a tareas distintas. Entonces, por ejemplo, el que se conoce como complejo R o muy probablemente ustedes lo conozcan como cerebro reptiliano, sería el compartimento más primitivo del cerebro, el que compartimos con otros animales mucho más primitivos. Se consideraba que se encargaba del comportamiento instintivo y de las funciones autonómicas, como por ejemplo que latiera el corazón, la respiración, etcétera. No decimos, ay, espérenme tantito, no he respirado en 2 días, voy a respirar. Esas son funciones autonómicas y de esas se encarga el cerebro reptiliano. Después del cerebro reptiliano viene el sistema límbico. El sistema límbico, por definición, es aquel que está encargado de regular las emociones, la memoria y las relaciones sociales. Y finalmente viene el neocórtex, que es la parte del cerebro más reciente en la evolución, compartida por los mamíferos y responsable de funciones cognitivas superiores, tales como el lenguaje, la abstracción, la planificación y el racionamiento. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esta postura? Que se creía, siempre hablan de activación cerebral como se prende el cerebro, se prenden zonas. En realidad no se prenden zonas, sino que hay mayor oxigenación en ciertas partes dependiendo de la actividad que estemos realizando. Que estas partes se activaban y se prendían de manera aislada o independiente y que ninguna tenía relación con la otra. Lo que se conoce en la actualidad es que el neocórtex, zonas del neocórtex, se encienden cuando experimentamos emociones, es decir, no es exclusivamente el sistema límbico el encargado del procesamiento emocional. Cuando experimentamos emociones, también la zona prefrontal del cerebro, particularmente la ventromedial, se activa al momento de experimentar una emoción y se generan lo que Antonio Damasio conoce como marcadores somáticos, que es lo que les acabo de explicar hace un momento, que es cuando yo tengo un estímulo que se parece a otro que ya experimenté en el pasado, se genera una emoción semejante y de ahí se parte para la toma de decisiones. Es decir, piensen en un ejemplo muy, muy básico, que es si de pequeñitos los mordió un perro, cuando crecen y ven algo semejante a un perro, todavía sin identificar claramente si eso no es un perro, de repente saltan o todo su cuerpo se estresa. Esa sería una reacción somática ante una experiencia previa. No necesita el perro volverme a morder para que yo empiece a generar la sensación de miedo. Ujú. ¿Cuál es el problema? Que nuestro cerebro tiene el mismo comportamiento ante cualquier estímulo. Y nosotros, como interlocutores del otro, también somos estímulos para esa persona. ¿Ah? Ok, déjenme quitar mi flecha. Ahora sí, ¿cómo procesamos la experiencia? Imaginen, tengan esta imagen presente. Tenemos un determinado estímulo, nuestro cerebro lo reconoce y actúa en consecuencia mediante una reacción. Hasta el momento estamos pensando en reacciones físicas, básicamente. ¿Cómo se procesa esta información? Tenemos que considerar tres niveles distintos o tres partes del cerebro distintas: el tálamo, el hipotálamo y el neocórtex. En el caso del tálamo e el hipotálamo se conocen como las llamadas estaciones de relevo. ¿Qué es una estación de relevo? Aquí me voy a permitir una metáfora. Piensen que ustedes van a entrar a una oficina a hacer un trámite, ¿no? El portero que está en la oficina determina si ustedes pueden o no pueden pasar. Si el trámite que van a realizar ahí compete a esa oficina o no compete.
y los deja pasar o no al siguiente nivel. No sabe qué tipo de información traen, nada más si pueden o no pueden pasar. Eso es básicamente lo que hace el tálamo. El tálamo procesa toda la información sensorial, menos la información olfativa, porque el olfato, la información olfativa, se van directamente al bulbo olfativo y entran por la nariz. Precisamente por eso es que cuando tuvimos la pandemia de COVID, lo primero que se perdía, o un indicador más bien de que el virus ya había llegado al cerebro, era la pérdida del olfato, porque la información olfativa llega directamente al cerebro, no tiene que pasar por estas estaciones de relevo. Pero todos los demás, información auditiva, información visual, información sensorial, me refiero a la información táctil, pasa primero por el tálamo, decide si esa información es relevante para la toma, para el procesamiento cerebral, y después se va a la siguiente estación de relevo. Es decir, el portero nos deja pasar al edificio y ya pasamos a la ventanilla donde se van a revisar nuestros papeles. Esa ventanilla es el hipotálamo. El hipotálamo, también como estación de relevo, se encarga de la expresión fisiológica de la emoción, de la regulación de la temperatura, de la ingesta de agua y de la ingesta de alimentos. Es decir, cuando llega toda la información, sabe, el hipotálamo se encarga de distribuir toda esa información para que el organismo actúe en consecuencia. Entonces, llega una sensación, se reconoce por parte del tálamo, pasa al hipotálamo, se genera una experiencia emocional y a partir de ahí el organismo va teniendo otras reacciones en otros niveles. Y particularmente me importa el neocórtex porque cuando el estímulo ya es marcado de manera emocional, el estímulo detona distintos tipos de respuesta que están asociados con la corteza, con la corteza más nueva en el cerebro, la corteza nueva. Y hay reacciones desde la neurofisiología, reacciones emocionales, incluso hasta las cognitivas. Y aquí las cognitivas me importan mucho porque se manifiestan a través de nuestras actitudes. Entonces, estamos pasando por distintos niveles. Primero, la sensación, la percepción, la emoción, la cognición o la racionalización del estímulo y finalmente vamos a llegar a la verbalización. Pero cuando llegamos a la verbalización de un estímulo, ya han pasado un montón de segundos para el cerebro. Y aquí es fundamental sostener que el tiempo de reacción entre un estímulo y su respuesta tiene que darse forzosamente en milisegundos para que nosotros podamos sobrevivir como especie. Entonces, por ejemplo, un estímulo visual, hasta el momento, ya se discute cuánto tarda el cerebro en darle un significado, si quieren un significado entre comillas, un significado básico. Al parecer, antes se discutía y que se creía que tardaba el cerebro en reaccionar ante un estímulo visual 200 milisegundos. 200 milisegundos es la quinta parte de un segundo. ¿No? Imaginen lo poderoso que es el cerebro al momento de reacción. Y entre más experiencias tenga, más rápidamente reacciona. Ahora, por ejemplo, hay investigaciones que afirman que incluso en estos estímulos visuales que se creían mucho más lentos que, por ejemplo, el estímulo auditivo, se pueden reconocer en 150 milisegundos, darle un sentido a un estímulo visual. Es menos de la quinta parte de un segundo. A eso me refiero cuando digo, cuando ya estamos verbalizando algo, ya ha pasado un montón de cosas de las que ni siquiera nos damos cuenta en el cerebro. Y esas cosas de las que no nos damos cuenta, que es lo más importante, y por eso voy a llegar a multimodalidad, se manifiestan a través del cuerpo, no solamente a través de la neurofisiología o a través de la psicología, porque no podemos ver qué está pensando la persona, sino que hay manifestaciones somáticas de estas experimentaciones que está llevando a cabo de manera interna el organismo, ¿va? De manera que siempre tenemos que reaccionar de manera rápida para evitar el golpe o para poner al organismo a salvo de un determinado peligro o para mantenerlo en un lugar para disfrutar de un estímulo positivo, si es que fuera el caso y si así lo hubiera etiquetado nuestro cerebro. Es aquí donde digo si hay dudas o preguntas, pero no lo voy a hacer, prometo seguir en lo mismo. Ok, bueno.
Entonces, nuestro cerebro, pensando en estos distintos procesamientos que se hacen a distintos niveles, nuestro cerebro tiene que leer el mundo, interpretarlo y tomar decisiones a partir del significado que le asigne mucho antes de que tomemos conciencia de lo que percibimos. Y pongo comillas en leer, significado y conciencia. ¿Por qué? Porque leer no es el leer que nosotros entendemos al momento de procesar información lingüística. Y el significado que le va a otorgar nuestro cerebro no es el significado que le damos en semántica o en lexicología o en lexicografía a una forma. Es etiquetar de manera muy básica, casi como estímulos positivos o negativos, a los estímulos que va recibiendo. Por conciencia, aquí entiendo, por tanto, la racionalización y la simbolización de la experiencia. Y esta racionalización y simbolización de la experiencia tiene su manifestación a partir del mensaje lingüístico, ¿va? Dicho esto, la verbalización es una tarea mucho más compleja y, por tanto, con un tiempo de reacción mayor que aquellas manifestaciones somáticas, es decir, expresiones faciales, movimiento corporal, conducta corporal de otro tipo, que nos puede proporcionar un individuo, es decir, nuestro interlocutor. La- las pistas o mensajes que nos da a través del cuerpo suelen preceder a la manifestación lingüística. Además de esta manifestación lingüística, como les decía, existen otros canales que sirven, no solamente, y esto es muy importante y creo que aquí va a haber una discusión con lingüistas, no solamente para soportar o complementar el canal lingüístico, sino que incluso pueden precederlo o sustituirlo. Y quienes hagan adquisición del lenguaje podremos discutir si este tipo de comunicación la podemos llamar un prelenguaje, si siempre, aunque en realidad yo diría que no necesariamente, porque este tipo de comunicación siempre nos acompaña a lo largo de nuestra vida cuando tenemos interacciones orales. Cuando tenemos interacciones escritas es otro tema. La manifestación escrita es un producto, un subproducto de la lengua natural, pero en este caso siempre todas las formas, los otros canales de comunicación van a acompañar el canal verbal. Incluso ahora que estoy exponiendo y aunque no les tengo enfrente, sigo moviéndome, sigo moviendo las manos y no necesariamente ven en la cámara. Ahora que levanté la mano, por supuesto que la ven, pero no necesariamente la ven. El movimiento corporal acompaña mi conducta lingüística. Entonces tenemos una serie de manifestaciones que sin incluso medie información lingüística siguen comunicando. A todas estas formas o canales de comunicación que se emplean en la comunicación humana es a lo que llamamos multimodalidad. Y como les decía al principio, estaba leyendo a Stephen Levinson hace unas semanas en un extraordinario libro, no solamente Pragmatics, sino estaba leyendo The Dark Matter of Pragmatics y habla precisamente de multimodalidad. Es un libro chiquitito y yo estaba fascinada porque decía, wow, entonces no estoy tan perdida cuando llegaba a esto. Yo llegué por mi propio lado. Y más desde la perspectiva más forense o legal, que desde la perspectiva lingüística. De ahí, y también desde la psicológica, creo yo. De ahí que mi propuesta de canales de multimodalidad sea distinta a la que propone Levinson. Entiendo que Levinson menciona canales, no de manera, solamente de manera enunciativa, pero no exclusiva, con los canales que podríamos considerar básicos. Esos están incluidos en esta rueda de multimodalidad que les voy a proponer aquí, pero no son los únicos. Con dos de ellos, muy probablemente ya están familiarizados al ser lingüistas, que es el canal lingüístico, que en ese nos formamos toda la vida, podemos analizar en distintos niveles, en el nivel fonológico, fonético, morfológico, léxico, semántico, e incluso llegar al pragmático, pero el material lingüístico es nuestro único objeto de estudio en este sentido.
En el caso de la paralingüística, también, deben estar familiarizados, si tuvieron formación en fonética y fonología, todo lo que rodea el mensaje lingüístico, que no tiene que ver con alguna de las unidades de análisis de estos niveles, se incluye en la paralingüística. Entonación, timbre, velocidad, volumen, etcétera, todo eso tendría que ver con la paralingüística. En esta exposición, también por la brevedad del tiempo y porque quiero enseñarles un ejemplo, no me voy a detener en estos 2 niveles que sé que conocen bien, sino que me voy a ir a los siguientes. En expresiones faciales, cuerpo y postura, ahora les definiré cada uno de ellos. Estos se suelen englobar cuando el análisis es muy general en lo que se conoce como kinésica. La kinésica es el estudio del comportamiento corporal. Iba a decir lenguaje porque en general quien no haga lingüística lo etiqueta como lenguaje. Yo como lingüista tengo mis serias dudas de llamar a este tipo de comunicación lenguaje porque no tiene un inventario fijo de términos que con unas determinadas combinaciones den mensajes, si bien es cierto que pueden ser ambiguos, pero sí que generalmente tienen una sola interpretación. Eso no sucede con la conducta corporal, por eso me sigo resistiendo a llamarlo lenguaje. Entonces, la kinésica estudia todas estas conductas que no tienen que ver ni con la lingüística ni con la paralingüística, sino que involucran al cuerpo. ¿Por qué las divido en 3 distintas? Porque porque aportan información diferente. Adicionalmente, una de ellas, que son las expresiones faciales, está íntimamente relacionada con la experimentación de emociones y el tiempo de reacción que se tiene en las expresiones faciales es mucho menor que las manifestaciones que se dan con el cuerpo o con la postura. Y adicionalmente, en el caso de las expresiones faciales, ya hay una codificación reconocida de manera internacional que nos permite hacer investigación científica al respecto. A diferencia del cuerpo y la postura, muchas veces las conductas que tenemos con el resto del cuerpo, piensen del cuello hacia abajo, muchas veces tienen que ver con características, o más bien son específicas para determinadas culturas, van cambiando de cultura a cultura. La postura está estrechamente relacionada con el cuerpo, pero ahora les daré una definición de cada una de ellas, pero verán las diferencias, específicas. Vámonos primero por expresiones faciales. Por expresiones faciales voy a hacer referencia a todas aquellas contracciones musculares que se hagan del cuello hacia arriba. Y como ya somos animales que, gracias a la lingüística, no necesitamos tanto movimiento muscular del rostro, porque tenemos muchísima también más movilidad, nos centraremos exclusivamente en aquellos músculos que están en la parte de enfrente del rostro, porque por rostro podemos hacer referencia a toda la cabeza. Solamente los que están enfrente, que son con las que comunicamos, todas las contracciones musculares del rostro son las que se van a analizar en expresiones faciales. En este sentido, el mayor experto en expresiones faciales en la actualidad, aunque ya está ya casi jubilado, es Paul Ekman, del que muy probablemente han escuchado hablar. Paul Ekman, aunque se ha hecho famoso por la evaluación o en la detección de mentiras, en términos mucho más de venta que de otra cosa, en realidad, gracias a Paul Ekman tenemos esta propuesta internacional de codificación facial que le da un número a cada músculo y estos músculos además tienen intensidades de contracción. Entonces, lo que hacemos es volvernos expertos en ver qué músculo del rostro se contrae y además medir la intensidad de la contracción. Paul Ekman, por ejemplo, propone 5 niveles de contracción que van de la A a la F, donde la A es la contracción más leve o más sutil y la F es la contracción más intensa. ¿Por qué me interesa hablar de niveles de intensidad? Porque la expresión facial está íntimamente relacionada con la expresión emocional que se da en el organismo, de manera que cuando la emoción es muy intensa, también la expresión facial es muy intensa en el rostro. La expresión facial es, si podemos hacer la analogía, el lenguaje
lo que es el lenguaje al pensamiento, que es el lenguaje me permite o darme una idea de lo que la persona está pensando, la expresión facial es más o menos similar a la emoción. Es lo que me permite identificar cuánta intensidad está experimentando la persona y sobre todo qué tipo de emoción está experimentando. Y aquí me detengo, no voy a llegar no me voy a dedicar solamente a expresiones faciales, pero las que se conocen como emociones básicas, tristeza, felicidad, miedo, sorpresa, asco, me faltan 2, desprecio y ira. Estas 7 emociones, las básicas, se expresan en todas las culturas a través de las mismas contracciones faciales. Por tanto, son informativas y se conocen como emociones básicas porque son las que se dan generalmente en situaciones de sobrevivencia y son informativas. Piensen, por ejemplo, en México, me imagino que en algunas partes de América Latina sucederá. Por supuesto que no decimos todo lo que pensamos, porque si no, no tendríamos amigos, ¿no? Siempre vamos añadiéndole información o u ocultando información que creemos que va a dañar la relación en beneficio de la relación o para cuidar a esa otra persona, o incluso para sacarle provecho, que esa es la base de la definición de qué es una mentira. Toda la información que no damos a partir de material lingüístico, por supuesto que sí la damos a través de expresiones faciales y sobre todo cuando se trata de microexpresiones, de estas expresiones que duran un cuarto de segundo en el rostro o menos y de las que no tenemos control. Esas son mucho más informativas porque nos van a permitir hacer cotejos entre el material lingüístico y la expresión facial para ver si lo que estamos escuchando es acorde con lo que estamos viendo. Es decir, como les digo a mis estudiantes, si el audio macha con el video, porque cuando hay inconsistencias es ahí donde tenemos que hacer análisis e intentar hacer la interpretación. Esto que se puede hacer con expresiones faciales no se logra hacer a través del cuerpo. Por eso es que mi propuesta consiste en dividir estos 3 niveles que tradicionalmente consideraría la kinésica. Con el cuerpo me refiero a todos aquellos movimientos corporales que hacemos con cualquier parte del cuerpo, todos. ¿Cuál es el problema? Que hasta el momento se ha intentado hacer un sistema de codificación semejante al que se hace con expresiones faciales, pero al tener la posibilidad casi infinita de movimientos corporales, piensen cuántos movimientos podemos hacer con los dedos, cuántos movimientos podemos hacer con los hombros, con el pecho, con las piernas, con los dedos de los pies. Es imposible hacer una codificación completa. Se han tenido intentos, pero no se ha logrado. Y adicionalmente, no hay movimientos corporales que reflejen la misma emoción que sí refleja el rostro. Entonces, por ejemplo, podemos tener estos movimientos que corresponden a lo que se conoce como gestos, y estos gestos pueden tener un solo significado para una determinada cultura. Y a estos gestos se les conoce como emblemas. Estos gestos tienen la tarea de sustituir el mensaje lingüístico y generalmente se dan cuando los interlocutores están tan lejos que muy probablemente no se puedan escuchar o cuando hay tanto ruido que no se podrían entender. Pero estos gestos que sustituyen al mensaje lingüístico son muy limitados. Generalmente, por ejemplo, tenemos ilustradores como, por ejemplo, a ver, les voy a dar 3 canales de multimodalidad, el primero, el segundo y el tercero. Estos serían ilustradores, ¿no? Porque están acompañando el mensaje lingüístico, pero no lo están sustituyendo. Y podemos hacer una clasificación distinta de todos los movimientos corporales que tenemos, pero no significa que en todas las culturas estos movimientos tengan un único significado. De ahí la ventaja de separar la expresión facial de la emoción del de la conducta o el movimiento corporal. Finalmente, la postura es importante dividirla porque la postura, si bien es cierto que analiza el cuerpo, analiza el cuerpo de manera estática, no en movimiento. Entonces, sobre todo cuando estamos pensando en evaluación de violencia, de la que yo llamo violencia moral,
Muchas veces este tipo de violencia, por supuesto que no va a tener manifestación lingüística, pero sí puede tener manifestación a través de la conducta corporal o de determinadas posturas. Piensen, por ejemplo, en un hombre que se sienta enfrente de una mujer en un bar a una distancia de unos 4 metros, 3, y este hombre abre las piernas y saca la pelvis y se queda en esa posición estática. La posición la analizaríamos en postura, el movimiento corporal, como por ejemplo que con la mano derecha se tocara los testículos, lo analizamos en cuerpo. Y si pone una expresión de asco, que de esas ya no hablaremos, pero bueno, esa la analizaríamos en expresión facial. Dicho esto, además de estos niveles que la expresión facial sí está considerada por Levinson, muy probablemente también el movimiento corporal. Lo que no, los canales que no se incluyen generalmente o que no se han incluido en la actualidad en pragmática son la proxémica. La proxémica es el manejo que un individuo hace del espacio en el que está. Esa proxémica, por supuesto que si hay un interlocutor, también incluye al interlocutor y es la distancia que media entre los interlocutores y uno u otro o ambos la pueden acortar o agrandar. Y esa distancia que hay también es informativa. Por ejemplo, distancia íntima que se da de los 0 a los 45 centímetros. Esa distancia solamente se da en relaciones muy cercanas, como su nombre lo indica, relaciones íntimas, de pareja o de familiares, aunque no necesariamente en todas las relaciones de familia se da esta proxemia tan cercana. Entonces, si en un espacio amplio una persona reduce su proxemia y se queda en distancia de 30 centímetros, yo me puedo sentir agredida o invadida, porque ese tipo de acercamiento solamente lo tengo con personas con las que mantengo una relación íntima. El estudio de la proxemia también es informativo. ¿Cuánto me alejo, cuánto me acerco? ¿Cuántas veces hemos visto discutir a alguien, parejas que tienen una relación íntima y cuando pelean, de repente vamos viendo cómo incluso agrandamos el espacio? Como pareja, incluso que estamos sentados y podemos irnos yendo, moviendo el cuerpo así, 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 porque no me puedo ir a la otra mesa porque vamos a tener un problema, pero sí me puedo alejar de ti. Y entonces voy generando más proxemia entre una persona y otra. Eso estudiaría la proxemia. El áptica. Áptica está muy relacionada con la proxemia, sobre todo con proxemia o proxémica cero. El áptica es cómo los seres humanos, en este caso seres humanos, perdón, hacemos manipulaciones del entorno. Y literalmente con manipulaciones me refiero al contacto físico con el entorno. Por eso les decía que está estrechamente relacionado con la proxemia, porque si yo hago proxemia cero con una persona, forzosamente voy a tener que tener contacto físico. Y en ese sentido ya estaría en el terreno de el áptica. Áptica sí tiene que ver con el contacto o no contacto o cuándo se hace el contacto con otro individuo, pero también puede analizar cómo un individuo que está en un espacio solo, aparentemente solo, o donde hay mucha distancia entre individuos, hace contacto con otros elementos del espacio. Por ejemplo, he visto en entrevistas que cuando una entrevista entre dos personas se vuelve un poco intensa para una de ellas, puede empezar a utilizar cosas, el reloj, el vaso de agua, la botella enfrente para poner una barrera y esa barrera va a ser una barrera psicológica que lo va a ayudar a separarse de la otra persona. Y eso tiene que ver con áptica, no puede aumentar la proxemia, pero sí puede ir haciendo manipulaciones del entorno. La oculésica, el siguiente nivel, es la conducta visual que un individuo tiene al interactuar con otro. Esto ya sé que los ojos están en el rostro y que por qué no van a estar en expresiones faciales. Sin embargo, en el caso de la oculésica, en primer lugar, no estamos hablando de contracciones musculares. Podríamos hablar de contracciones musculares de las cejas asociadas a a una determinada conducta corporal, perdón, o de conducta ocular. Sin embargo, en el caso de los ojos, no solamente hablo de movimientos, sino también de miradas estáticas. Por ejemplo, una mirada sumamente violenta puede ser aquella que acorta proxemia
y que además de todo se mantiene en contacto directo con los ojos del interlocutor sin bajarlos de la nariz. Ese tipo de conducta ocular puede también interpretarse a la luz de la evaluación de la violencia en una determinada conducta, ¿no? Entonces, oculésica sí amerita un nivel por separado. De hecho, por ejemplo, Levinson lo separa de la expresión facial. Tengo expresiones faciales, gaze o miradas y conducta corporal. Aquí casi les podría decir, bueno, si quieren que nos quedemos aquí, aquí nos podemos quedar. El último nivel que yo les diría no pueden dejar de incluir es la cronémica. La cronémica no es un canal como tal, sino que permea todos los demás canales. ¿A qué se refiere la cronémica? Es la duración que dura la expresión en un canal dado. Entonces, yo puedo tener expresiones faciales que duran un cuarto de segundo en el rostro, pero también puedo tener expresiones faciales que duran 3 segundos, que es una eternidad informativamente hablando. Puedo tener que este hombre del que les hablé, que abre las piernas frente a una mujer a 3 metros y se toca los testículos, puedo tener que esa conducta dura un segundo o puedo tener que dura 5 segundos y la duración de la conducta también va a ser informativa. Entonces, no dejen de considerar en cada uno de estos canales, incluido el lingüístico y el paralingüístico, cuánto dura esa conducta en la persona que están analizando. Les decía que nos podíamos quedar aquí, pero la verdad es que yo no les recomendaría que nos quedáramos solamente con estos 2 niveles. El siguiente nivel, que es el fisiológico, probablemente debamos descartarlo porque es el más difícil de reconocer. El nivel fisiológico nos está hablando de información que no necesariamente vamos a percibir si nuestro objeto de estudio, la única evidencia que tenemos de él es en video o si está a mucha distancia de nosotros. Por ejemplo, la experimentación de la emoción del miedo o del terror generalmente tiene una manifestación neurofisiológica y esta manifestación provoca que se acelere el corazón y que la persona a veces sude. Pero si la persona no está sudando, nosotros no somos capaces de reconocer que el corazón se le está acelerando. Si respira, si jadea al momento de respirar, a lo mejor es un indicador del aceleramiento del corazón, o la transpiración, o las lágrimas son un indicador fisiológico. Si quiero, por supuesto, que reconocer inconsistencias en el análisis del discurso de un determinado sujeto, pues tengo que ver si lo que me está diciendo de manera racional en el canal lingüístico se manifiesta a través de expresiones faciales, de movimiento corporal e incluso de fisiología. Si me dice una persona que está destrozada por la desaparición de su hijo, pues yo esperaría ciertas reacciones fisiológicas en ese entorno, como por ejemplo el llanto o por ejemplo la palidez del rostro. Sin embargo, no necesariamente ocurre y no necesariamente lo podemos reconocer. ¿Ah? Y finalmente, la apariencia. Yo sé que dependiendo de la perspectiva que tengamos de apariencia, esta puede ser o no informativa, pero, perdón, puede ser o no relevante para el análisis, pero siempre es informativa. La forma en que nos vemos, ese estímulo, al ser un estímulo visual, el primero que ven las personas cuando interactúan con nosotros, por supuesto que nuestro cerebro lo significa en este sentido que les acabo de mencionar hace unos minutos. Y por apariencia podemos tener también búsqueda de inconsistencias, ¿no? Si alguien me dice, es que estuve buscando toda la noche a mi hermano y no lo encontré. Y lo estuve buscando en un terreno baldío lleno de tierra y de basura. Y veo que la persona a las 6 de la mañana está impecable, sin tierra en las uñas, descansado, peinado, bañado, pues por supuesto que es una inconsistencia, ¿no? Y también es informativa. Entonces, la apariencia, dependiendo del tipo de análisis que hagamos, también puede ser un canal de multimodalidad a analizar. Y aquí les diría si tienen dudas, pero me tengo que apurar muchísimo. Creo que no vamos a llegar al ejemplo, fíjense ustedes. A ver, consideraciones básicas previas al momento de la evaluación de la modalidad. Las básicas que yo les recomendaría. Sería, es imprescindible
siempre llevar a cabo evaluaciones, nunca valoraciones. Y aunque parece una perogrullada, lo cierto es que cuando nosotros evaluamos a un individuo, siempre lo evaluamos a partir de nuestras propias cargas somáticas y de nuestros propios sesgos cognitivos. Así que hacer evaluaciones es bastante complicado. Yo les recomendaría incluso que tuvieran una plantilla de evaluación para que intentaran hacer una evaluación cuantitativa del fenómeno, no cualitativa en estos momentos, porque puede tener el filtro de la valoración subjetiva. 2, para fines expositivos se emplean imágenes congeladas, como las que, no, pues ya no voy a alcanzar a dejar de enseñarles el ejemplo, pero imágenes congeladas. Evidentemente, para exponer tengo que usar fotografías. Sin embargo, para el análisis siempre, siempre, siempre se hace sobre video, y si solamente van a analizar nivel lingüístico y paralingüístico, mínimo el audio, ¿no? O sea, no podemos, por eso les decía, parece una obviedad, no puedo hacer análisis paralingüístico si no tengo audio. No puedo hacer análisis aunque en el análisis paralingüístico es una obviedad, muchas veces no es una obviedad que para analizar expresiones faciales en el rostro se tiene que hacer con video. Me han llegado un montón de veces diciéndome: "Oye, ¿estas 2 personas de la fotografía se odian o no se odian?". Pues vete tú a saber, ¿no? O sea, una tiene cara de asco y la otra no, pero el entorno, el contexto en el que se dio esa expresión lo estoy perdiendo. Yo no puedo analizar texto si no tengo el contexto, que es una regla básica en lingüística. Lo mismo sucede en la comunicación no verbal. No puedo analizar una determinada expresión si no tengo todo el entorno, y ese entorno es en video. El 3, es necesario identificar la línea basal del individuo evaluado. ¿A qué refiero con línea base o línea basal? Todos tenemos un determinado tipo de conducta en expresiones faciales, conducta corporal, oculésica. En paralingüística tenemos tonos de voz, velocidades, léxico en lingüística. Todos tenemos identificadores personales, es como nuestra huella digital, que nos hace únicos en la comunicación. Y entonces, si no tenemos la línea base del individuo, no podemos contrastar una determinada situación para evaluarla. Tenemos, en la medida en que tengamos más material de ese individuo, vamos a estar en mejores posibilidades de evaluar de manera más certera si la contracción que vimos es o no es una experimentación de emoción o de un estado emocional. Perdón, me regresó. Para expresiones faciales es importante tener presente los rasgos fenotípicos del individuo evaluado, así como los tics y afectaciones musculares. No se vale decir: "Ah, no, es que está enojado". No, porque esa contracción facial que le crees que le ves, o ese abultamiento en el entrecejo es hereditario. Toda la familia lo tiene, o esa conducta corporal, toda la familia lo tiene. Tics, como por ejemplo, que cierre un ojo. Está nervioso. No, pues es que no está nervioso, es que tiene un problema de corte más neurológico, eléctrico, y hace que tenga estas contracciones faciales involuntarias. Afectaciones musculares que pueden ser desde, afectaciones neurológicas hasta manipulaciones estéticas, como ponerse botox, hacerse cirugía facial, donde muchas veces yo diría que dañan el músculo, pero bueno, inmovilizan el músculo o incluso lo dañan, de manera que, por ejemplo, tenemos expresiones asimétricas. Por ejemplo, las expresiones asimétricas son muy importantes porque en el caso del desprecio, que es la única expresión facial asimétrica, donde solamente hay contracción de un lado del rostro, si yo tengo una manipulación estética donde la mitad del rostro me inmovilizó, pues no puedo interpretarlo como desprecio, porque tengo un problema de contracción muscular en ese individuo que estoy analizando. En el análisis, particularmente en el de expresiones faciales, siempre se debe hacer, con codificación mediante lo que se conoce como FACS, que es el sistema de codificación de acción facial que propuso Paul Ekman. Hay distintos capacitadores que incluso certifican, en el país están certificando, pero también de manera internacional. El propio grupo de Paul Ekman da cursos, no certifica. El doctor Freitas, en Portugal, él sí certifica. David Matsumoto, discípulo de Paul Ekman, también da programas de entrenamiento en
codificación facial y en sobre todo en reconocimiento de expresiones faciales. Y siempre cuando se utiliza este sistema de codificación, se indican minutos, segundos y milisegundos al momento de analizar. Aquí los milisegundos son importantísimos. Sexto punto, se debe considerar el sesgo cognitivo del evaluador, con base en sus propios marcadores somáticos, creencias populares relacionadas con pseudociencias. Yo sé que suena muy loco, pero fisionomía, morfopsicología, PNL, todos estos cursos que incluso se siguen vendiendo, sobre todo en escuelas de capacitación forense. eh, yo he visto cursos en instituciones que parecen de lo más serias que siguen vendiendo morfopsicología. Y es gravísimo, gravísimo, ¿no? Entonces tenemos que hacer a un lado estos sesgos o creencias, estos sesgos por pseudociencias o por incluso la mala difusión de la ciencia. Y en todo caso, si se trabaja con expresiones faciales, utilizar fax y en la mejor de los casos intentar una certificación en fax. ¿Y qué creen? Yo les traía un caso, pero son las 11 de la mañana y veo No, que hay como 10 participaciones en preguntas. no te preocupes, nos da tiempo para ver el ejemplo. No sé, ahora sí que no lo ¿Sí? sé, Rick, pero déjenme compartir. A Sí. ver, miren. Eh, voy a tratar de ser lo más cortititita. A ver, bueno, creo que ni siquiera eso. Déjenme dejar de compartir. Tengo compartido audio, está perfecto. Ok, a ver. Este es un análisis multimodal. Por supuesto, antes de que se me olvide, creo que el último punto era no porque les haya dado todos estos canales, significa que todos se pueden analizar a la vez en una misma situación o ante un determinado individuo. Por ejemplo, en este caso, tengo unas oportunidades maravillosas, pero el camarógrafo creía que la verdad de la entrevista estaba en las manos. Entonces, muchas veces desenfoca la cara para verle para hacer un acercamiento a Benjamín Serment, que es el caso que les propongo aquí, y entonces perdemos información. No necesariamente siempre se van a ver todos los canales. Benjamín Serment, a lo mejor puedo obviar este primer video. Hace unos 10 o 15 años fue no solamente acusado, sino condenado por el asesinato de sus padres, el asesinato a manos de aparentemente en dos asaltos distintos. En uno, el asaltante, Benjamín estaba en casa de su padre, el asaltante estaba, el padre también estaba ahí, entran los asaltantes, dos, amagan a los dos, a Benjamín parece ser que lo tiran al piso y al padre lo apuñalan, creo que más de 20 veces, ¿no? Que eso ya es informativo, ¿no? No es un asalto común y corriente, ¿no? Y una semana después asesinan a su madre en su casa, ahí no está Benjamín, y la asesinan de un disparo, ¿no? Entonces, en ese contexto, les voy a pasar, por supuesto que Benjamín, ay, perdón, por supuesto que se acusa a Benjamín de haber sido el autor intelectual de la muerte de sus padres y él lo está negando. Ese es el contexto en el que se da la situación. Déjenme pasarlo rapidísimamente. pero alguna vez te enojaste tanto con ellos que dijiste, pero alguna vez te, ¿Escuchan el audio? ¿Sí? Ok, Sí, entonces déjenme pasarlo otra vez. pero alguna vez te enojaste tanto con ellos que dijiste, los quiero matar. No, no, nunca. Yo lo más que llegué a hacer fue me quiero desaparecer, quiero hacer mi vida, quiero salir de aquí y poder hacer mi vida y no volver a tener contacto con ellos. No, no realmente matar a alguien me parece no solo es un acto de barbarie, sino que también es... Nadie puede juzgar. ¿Qué pasó? Ok, ese es el fragmentito que quiero que vean, ¿no? Ya no sé si habrán visto cuando le pregunta a López Dóriga que si quería ver los muertos, dice, no,
ahí tengo material paralingüístico y tengo que hacer la línea base con toda la curva melódica, la entonación, el volumen, la velocidad de la voz de él, pero para eso tengo todo el video de 2 horas. Lo que me interesa aquí es hacer un ejemplo de cómo se haría un análisis de expresiones faciales y oculésica que acompañe el análisis lingüístico. En la información lingüística tengo matar a alguien, me parece no solo es un acto de barbarie, sino también es suspira, nadie puede juzgar. Lo que me interesa es analizar lo que está en negritas, que es nadie puede juzgar. Les paso el video del nadie puede juzgar. Lo que vieron hace un momentito era la expresión facial antes del nadie puede juzgar. No tenía audio, nada más era el video. Paso a cámara lenta, que dura 40 segundos, perdón, pero es que necesitaba que vieran todas las contracciones faciales para que vean todo lo que puede suceder en 40 segundos, en realidad sucede en milisegundos, ¿no? Se desenfoca la mirada, se aprietan los labios, se cierran los ojos, se gira el cuello, hay contracción de cejas, se levantan las cejas, se siguen cerrando los ojos, se gira levemente la cabeza, hay arrugas en la frente y por aquí verán una contracción facial más o menos aquí que se va a ir en aumento y ahorita verán que dura muchísimo, pero en realidad no dura tanto. Ahí van a ver, casi, casi, se separa la boca, se vuelve a ver contracción de labios, se cierran los ojos. Y sigue durando esto. Ya casi, les prometo, ya casi acaba. Son 15 segundos nada más. Y ahí viene el nadie puede juzgar. Puede juzgar. Y les paso en tiempo real. Nadie puede juzgar. ¿Ok? Bueno, nadie puede juzgar. Información oculésica. Existe una pausa de 2 segundos que es una eternidad para el cerebro entre la última palabra que es y nadie puede juzgar, en la que media un suspiro que es sumado a la posición de la mirada izquierda abajo es un indicador de un proceso cognitivo emocional. La codificación con FACS sería AUS 61 más 64 del movimiento de los globos, del globo ocular. Perdón por la codificación, pero ya lo tenía preparado, entonces no íbamos a ver cómo se codificaba en fax. En un fragmento que dura 4 segundos, del minuto 3:34 al 3:38, observamos un indicador de procesamiento cognitivo y 3 emociones primarias. Ahora les enseño las emociones primarias. Esta, expresiones faciales, mantiene la posición ocular AU 61-64, queda un rastro de asco que está aquí. Cuando nosotras experimentamos asco, contraemos el surco nasolabial y una expresión sutil de ira contenida a partir de la contracción de labios, que es AU23. La expresión de ira contenida dura en el rostro medio segundo, que es mucho, y la contracción de expresión de asco dura 40 centésimas de segundo. No les paso las, bueno, sí les voy a pasar las contracciones rapidísimo. AU11, que esta es la expresión de asco, o uno de los músculos que se contrae cuando experimentamos asco, y este sería el apretar los labios, es un indicador, puede ser un indicador de ira contenida. Luego viene la tercera emoción. Cierra los ojos, AU43, desaparece la ira contenida, P, y queda un rastro de asco que ven por acá, perdón, que ven, ay, en la nariz. Déjenme poner mi puntero láser porque si no, no me van a ver. Eh, Aquí queda un rastro de asco. Aparece una expresión sutil de tristeza aquí en la frente y la expresión de tristeza dura en el rostro 80 centésimas de segundo. Esta sería un ejemplo de tristeza. Esta sería el tipo de contracción que vemos generalmente en la tristeza.
Finalmente, nadie puede juzgar. Oculésica, a la expresión de tristeza se suma una pérdida de foco en la mirada, que también está asociada con conductas de tristeza, con dirección hacia abajo. La diferencia entre la mirada de procesamiento cognitivo emocional es la intensidad del movimiento ocular. En la primera tengo procesamiento cognitivo, emocional, y en la segunda tengo tristeza. Aquí se desenfoca la mirada y no es tan intensa, y aquí hay mayor intensidad en el movimiento ocular. Y ahora sí, perdón, gracias por su atención. No, muchísimas Corrí, gracias. fueron 2 minutos. No, muchísimas gracias. Siempre es interesantísimo ver las investigaciones que realizas porque creo que es un gran aporte a los estudios, ¿no? Del discurso, en este caso los discursos orales. Y pues bueno, a mí me surgió cuando hablabas justamente acerca de que no, esa vieja discusión de que no puede haber pensamiento sin lenguaje, pues también pasaría lo mismo con las emociones, ¿no? Decíamos que estas 7 emociones básicas de Paul Ekman están en todas las culturas, pero no pudiéramos decir que de pronto una cultura por ahí que esté escondida, ¿no? En donde no hay el concepto, por ejemplo, de ira, no pudiera experimentarla, ¿sí? Digamos que es una pregunta que siempre surge porque se necesita el término, ¿no? Se necesita la mención de esa emoción para poder decir esa persona tiene ira, ¿no? Pero si en esa cultura no existe el concepto, pues muy difícilmente podrá haber pues este movimiento de estas microexpresiones como tú lo marcaste, ¿no? Pero propiamente no pudiéramos decir que esa persona lo experimenta. Es una pregunta que me surge, ¿sí? Entonces, si quieres, vamos a dar paso primero a las preguntas que tienen por aquí los colegas y si quieres Yo después. anoto la tuya mientras, para Y que no se me después vaya. platicamos de eso porque es algo que me interesa muchísimo, ¿sí? Entonces, por acá, bueno, además de las felicitaciones que dan por esta presentación, Georgina, nos pregunta, dame un segundo, Grace Vázquez. Hola Grace, muchísimas gracias. Que si la clasificación que presentaste, la clasificación kinésica, es una clasificación que tú propones o si está establecido de esa manera, porque le encantaría citarla y quisiera saber de qué autor es. Mira, esta clasificación de la kinésica, este desglose en 3, lo pueden encontrar en Paul Ekman, aunque Paul Ekman hace una clasificación menos, menos amplia que la mía. Por ejemplo, no agrega apariencia, no agrega cronémica, no agrega fisiología, es un poquito más limitada. Pero la parte kinésica la pueden encontrar sin problema en Paul Ekman, en el desglose de expresiones faciales, movimiento corporal y creo que postura. No estoy tan segura si tiene postura. Casi todo el círculo lo saqué de una investigación que se está haciendo en España o que se hizo en España y se continúa en España del doctor Rafael López. El doctor Rafael López es psicólogo, pero su investigación la ha hecho más, está más dirigida al ámbito forense. En España sí pueden ser evidenciales y dictámenes la conducta corporal, a diferencia de México. Entonces, pueden tener peritos que evalúan la conducta corporal. De ahí que él haya hecho, y según entiendo, se basa primero en la clasificación que hace Paul Ekman en los distintos canales de análisis y a partir de ahí los desglosa más, mucho, como les digo, con base en las necesidades propias del objeto de estudio. Aquí resulta insuficiente muchas veces solamente hablar de expresiones faciales cuando tengo un comportamiento ocular permanente, que sería, que también tendría que involucrar a la cronémica y a la oculésica separarla de la expresión facial. Entonces, es por eso que Rafa López, que déjenme ver porque ya cambió el título de su página y yo estoy en el grupo de WhatsApp, les puedo decir en dónde lo pueden encontrar para sacar todas las publicaciones que tenga el doctor López para buscar información al respecto. Pero esta clasificación, lo que ya no recuerdo también, creo que lo único que yo agregué fue apariencia.
porque en ninguna de las otras propuestas había yo encontrado que también la apariencia fuera informativa, y por supuesto que lo es cuando se evalúa a alguien, eh, es también significativa. Mientras busco, Sí. ustedes me dicen. Sí, la misma Celeste, además de eso, creo que con esto que vas a compartir, si tienes el dato, puedes responder a su siguiente pregunta, que es, ¿quiénes son los referentes lingüísticos que recomendarías para profundizar sobre el tema de multimodalidad? Al propio Levinson, en este libro que les leí, creo que es uno de los pocos autores que tiene claramente el concepto de que son canales distintos y que se involucran en el momento del análisis, aunque les digo, tiene muy poquitos niveles. Y aquí mismo, antes de que se me pierda, déjenme encontrar el libro que te acabo de empezar a leer. Ay, ahorita les encuentro el libro. Tengo un libro sobre, pero ese tiene que ver más con conducta corporal y cómo incluso gestos que acompañan al mensaje lingüístico están asociados con direccionalidad. Pero déjenme encontrarles el libro y ahorita les doy la referencia completita de ese libro. Pero creo que el mejor sería Levinson. Busquen a Levinson y todo lo que tenga reciente Levinson. El libro del que les estoy hablando es 2023. Entonces, Levinson está llegando en estos últimos años a la multimodalidad. El libro lo encuentran en Amazon. Es un libro como de 60 páginas y se llama The Dark Matter of Pragmatics. Muy bien, ¿Vale? Y sí, mientras busco el otro libro que lo tenía aquí a la mano para mi clase de ayer, entonces por aquí debe de estar. muy bien, perfecto. Me voy a mover tantito, pero le sigo escuchando, ¿eh? Sí, ¿Alguna otra pregunta? sí, claro. También te preguntan, Georgina, ¿podríamos afirmar que las redes sociales como TikTok e Instagram son un material rico en estudios multimodales? A ver, depende de qué estés analizando. Em, el problema de TikTok, incluso de Instagram, es la duración de la información. Si yo tengo, por ejemplo, estoy siguiendo a un influencer, voy a tener muchísimo material para determinar la línea base de ese individuo para poder hacer análisis comparativos en determinadas situaciones. Pero si yo nada más tengo un video que dura menos de un minuto o dura sí, menos de un minuto en TikTok o en Instagram, muy probablemente no voy a poder me va a dar a poder dar toda la información que quiero dependiendo de lo que quiero analizar de ese individuo, ¿no? Por ejemplo, lo pienso ahorita mucho en el caso de la proxemia, ¿no? La evaluación de parejas. Y yo en broma o un poco en serio les decía, a ver, los Barack Obama y Michelle Obama, ¿duermen juntos o no duermen juntos? Y era mi pregunta antes de enseñar, cuando enseñaba imágenes. Y todas las imágenes sociales de los Obama es siempre con un contacto, con una proxemia de cero, ¿no? Así, pegados completamente. Y les ponía, a ver, los Peña Nieto, ¿duermen juntos o no duermen juntos? Y en todos los videos e imágenes fijas que teníamos, tenían una distancia casi social, de casi 1,5 metros de distancia entre ellos. A ver, podemos hacer suposiciones. Y esas suposiciones se pueden confirmar con distintos canales en distintas manifestaciones de los mismos individuos en distintos contextos. Entre más material tengamos, estas hipótesis pueden confirmarse con mayor facilidad o pueden tener mayores canales. Entre más canales haya para confirmar nuestra hipótesis, es mucho mejor. En ese sentido, me preocupa, por ejemplo, TikTok, cuando me dicen, oye, ve este video, ¿qué pasó? ¿Se pelearon o no se pelearon? Pues espérame, es un video de 30 segundos y yo no tengo tanto contexto, porque lo que tú me estás dando es la situación real, la situación precisa, que para eso son muy buenos los fotógrafos, por ejemplo, tienen un ojo claro para la toma precisa donde
López Obrador le estaba dando un beso en el cachete a Claudia Sheinbaum y entonces hasta se le deforma el rostro de la presión que tiene. Me dice, ¿verdad que era asco? Digo, pues no puedo saber si es asco. Pareciera asco, pero tiene que ver también con el abrazo y que no le estaba soltando, pues que también se contrae el músculo, no necesariamente eso era lo que estaba experimentando. Entonces sí, pueden ser informativos, pero no necesariamente pueden ser lo suficiente para material de Sí, investigación. gracias. En caso, dice Samantha McQuill, que nos acompaña desde Puebla, bienvenida. Samantha dice, en caso de usar videos de redes sociales, ¿cuáles son las implicaciones éticas, sí, para trabajar con ellos? Ok, siempre que yo hago investigación o que asesoro investigación en redes sociales, siempre pasamos primero por una carta de consentimiento de los individuos que van a proporcionar el material. Me pongo a pensar en casos de violencia, ¿no? Hicimos un análisis exclusivamente bilingüístico sobre análisis de mensajes de WhatsApp en parejas heterosexuales. Y todas las chicas que proporcionaron el material sabían cuál era la finalidad del análisis y el uso que se le iba a dar al material, y además iba a estar en secrecía su identidad. Sin embargo, en el caso de los videos que están publicados en YouTube por influencers, por medios de comunicación, en realidad la publicación nos permite hacer uso de ese material sin que tengamos que pedir la autorización de la persona que grabó ese material porque él mismo tenía conciencia de que lo estaba publicando en redes sociales, ¿no? Y adicionalmente, creo que ya hay muchísimos más filtros. Yo, los mejores videos que tengo para dar ejemplos de análisis, los obtuve de videos de hace más de 15 años, 10 años. No sé si recuerdan que antes cuando se detenía a una persona, se entrevistaba y se subía automáticamente en redes y todavía en YouTube encontraban la entrevista de la mujer que había asesinado a su marido porque la maltrataba o de me pongo a pensar en el Coqueto, por ejemplo. El Coqueto era un asesino serial de mujeres que era conductor de microbús. En internet todavía pueden encontrar la entrevista que le hicieron acabando de ser detenido. Ese tipo de entrevistas ya no las suben a redes sociales. Entonces, ese material, aunque es muy interesante para hacer análisis, ya no se puede analizar per se porque no tengo acceso a él. En ese sentido, todo lo que esté en redes sociales se puede analizar porque yo ya di mi autorización y es más, yo lo publiqué a los medios, ¿no? Pero en otras investigaciones sí, siempre pedimos autorización. Sí, bueno, por acá Víctor Hugo Guamán dice, muy interesante la ponencia, agradezco a la profesora Georgina, saludos desde Perú. Adri Navarro, excelente ponencia Rico, como pero siempre, doctora. Celeste, muchas gracias. Alan Barajas dice, como siempre, muy innovadora integrar la conferencia de la doctora Barraza porque integra un amplio dominio del componente lingüístico y del estudio de las emociones. María Carmen Trevejo López dice, ¿cuál sería la importancia de la multimodalidad para analizar las fotografías como medio de enunciación? yo no analizaría fotografías. Es más, yo, Carmen, te recomendaría que si alguien te vende cursos de evaluación de emociones, de conducta con fotografías, huyas, porque te está engañando. Lo que puedo hacer con la fotografía es fijar el momento en el que quiero que pongas atención, pero el análisis tiene que ser forzosamente en video. Y muchas veces esa es la parte del engaño, ¿no? O cuando dicen, miren, Claudia Sheinbaum y López Obrador se separan y me ponen la foto en la que parece que Claudia Sheinbaum tiene asco porque la está besando el otro. Es tramposo, porque quiero llevarte a una conclusión a la que no se puede llegar solamente de ver una imagen. ¿Va? Entonces desconfía cuando te vendan nada más fotografías. Estas lecturas de, cómo saber si una persona me está engañando, cómo ser, mejor amante y lograrlo a través del lenguaje no verbal, todos estos cursos, por favor, huyan. Sí, bueno, aprovecho y también para la colega que preguntó esto, la conferencia número 1 que tuvimos con el profesor Dominique Manguenot, creo que te puede ayudar mucho a ver otra cuestión de análisis con fotografías o este material de eslóganes políticos con publicidad. Entonces creo que también puede echarle un vistazo a los trabajos de Dominique Manguenot.
Por acá, Celeste Fleites dice lo siguiente, ya te estamos robando el tiempo, Georgina, pero bueno, hay No, estoy muchas tranquila cosas. aquí. Hoy está muy en boga la argumentación multimodal. Esto solo se podría dar en lo lingüístico, podríamos hacerlo también en lo paralingüístico, teniendo en cuenta la semiótica intertextual. ¿A qué te refieres con que también en lo paralingüístico? Yo entiendo como uno más de los canales el paralingüístico, pero no sé, si quieres activar tu audio, Celeste, para que nos expliques un poquito. Celeste. Sí, buen día, gracias, profe, Hola. gracias, doctora. Sí, lo paralingüístico, todo lo que es analizando un video para hacer una argumentación, hoy se habla mucho de argumentación multimodal con María Teresa Caro, que tiene un libro muy bueno sobre didáctica de la argumentación multimodal precisamente. Si eso solamente se hace en una multimodalidad lingüística verbal, me estoy refiriendo, o también si se hace una argumentación semiótica de un video, también se podría contemplar lo paralingüístico, el tono, la intensidad, si se hace, por Claro. ejemplo, una argumentación oral, por ejemplo, jurídica de los abogados, que hoy está muy en boga los juicios orales, también entra cuando María Teresa habla de argumentación multimodal, contemplaría también lo paralingüístico. Perdón, ¿es María Teresa Carbó? Caro. Es que estoy confundiendo con María Teresa Carbó, que también tiene trabajos de comunicación no verbal. Em, por supuesto que sí, para mí el paralingüístico es tan informativo. Cuando yo analizo material lingüístico, no puedo dejar o apartar la vista de la información paralingüística. Muchas veces no resulta tan informativa. Ahorita, por ejemplo, yo desde ayer había decidido quitar la información de análisis paralingüístico que tenía en el caso que les presenté, pero incluso en la curva melódica del muchacho que entrevistaron de Benjamín Serment, cuando le preguntan, y creo que ustedes lo escucharon, ¿usted mandó matar a sus padres? La conducta paralingüística de ese no es completamente distinta a toda la línea base que había mantenido en toda la entrevista. Y además de todo, se reitera cuando llegan y a preguntarle el entrevistador, Fer López Dóriga, si él conocía de antes al asesino de su padre y si él lo había visto en otro momento. En todos los casos es sistemático ese no. No me interesa analizar el no, me interesa analizar todo el entorno paralingüístico, que también es informativo y por tanto también tiene que ver con la argumentación que está haciendo el informante. Sí, yo también lo considero otro canal, pero no sé Gracias, si a eso te referías, doctora. Celeste. Sí, 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 a eso. Gracias, Sí, doctora. sí. Gracias. Sí. Querida Georgina, hay dos preguntas, pero no sé si tengas tiempo para contestarlas. Yo estoy, para ustedes, Sí, para lo que quieran. perfecto, con estas dos cerramos y también les informo que en un momentito voy a compartir el enlace para el formulario de asistencia, ¿ok? Grace Vázquez nuevamente pregunta, en el campo del humor lingüístico en redes sociales donde se pueden reflejar las marcas e indicadores lingüísticos, ¿estaría dentro de lo multimodal? A ver, Grace, ¿a qué te refieres? Dame un ejemplo, porfa. ¿Puedes aprender tu audio? A ver, Quería, ¿qué tal? Buenos días. a ver, dame un ejemplo. Cuando una persona, pues, hace un comentario, un discurso humorístico, ¿no? Algo que genera que la persona tenga una experiencia que refleje humor, ¿no? Que refleje que le ha agradado. Hay ciertos gestos, marcas e indicadores, ¿no? En las cuales se escucha mucho también lo de los gestos que utilizan, el tono de voz y todo esto, ¿no? Entonces mi pregunta es, lo que estoy analizando, lo que me gustaría analizar, o lo que estoy identificando como que una suma de un humor que se manifiesta, que se expresa, está dentro de lo multimodal, ¿no? Hablan de los... Sí, Ujú. perdón. Claro, no, claro, y específicamente en las redes sociales, porque en las redes sociales como que se puede ver cómo elaboran el comentario, el discurso, el gesto, o cómo lo presentan al público, ¿no? A ver. Sí, creo que tiene que ver, por supuesto que también se puede hacer análisis de la conducta no verbal,
abarcando todos estos otros canales que que les dije. Y muchas veces, precisamente para determinar que es un discurso humorístico, no tiene que ver con el material lingüístico, tiene fundamentalmente que ver con el paralingüístico y con expresiones faciales o conductas corporales que generalmente no son acordes con el material lingüístico. Eso es lo que detona el humor o la risa, muchas veces. Entonces sí, sí se puede analizar. Gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta la hace Carlos Galassi de Argentina. Doctora, ¿se tienen en cuenta en estos estudios las diferencias culturales entre diferentes comunidades lingüísticas? Sí, bueno, depende mucho del trabajo que se quiera hacer. Lamentablemente hemos llegado como lingüistas tarde a la multimodalidad. Otras disciplinas se han acercado mucho más a la multimodalidad, como por ejemplo la antropología, la sociología, incluso la etología en la conducta animal, la conducta de otras especies más allá del ser humano. Pero, por ejemplo, Bill Wistel, que es como el padre de la kinésica, es un autor que incluso afirmaba que no se podría hablar de universales porque cambiando de cultura a cultura se tenía conductas no verbales distintas y que estas asignaciones de rol para lo femenino y lo masculino, por ejemplo, determinaban la conducta corporal de los individuos, pero que cambiaban de una sociedad a otra. Entonces, por ejemplo, en el caso de Birwistel, que es pues, el autor clásico, se pueden encontrar, pero también hay un campo muy, muy grande de investigación, que esa es la buena noticia. Llegamos tarde, pero tenemos todo por investigar. ¿Cómo es que nuestra conducta corporal en discurso abierto, por ejemplo, como estoy yo ahora, cambia dependiendo de si soy mexicana o de si soy argentina o de si soy peruana o chilena? ¿Cambia? O sea, la pregunta sería, ¿cambia o tenemos conductas corporales estandarizadas sin poderlas llamar universales? Sí, por supuesto que sí hay trabajos, pero no de corte lingüístico. Muy bien. Pues bueno, con eso hemos terminado la ronda de preguntas, y pues queremos agradecerle nuevamente a la doctora Georgina Barraza por dedicarnos su tiempo, sabiendo que ya estamos en final de semestre con todas las actividades que tenemos, ¿no? Pero muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y estamos muy agradecidos de haber cerrado este ciclo internacional de conferencias de lingüística con broche de oro. Muchas No, gracias a ustedes, porque siempre es para mí muy gratificante compartir estas inquietudes que han sido inquietudes y además de todo es una sensación de no estar en el lugar adecuado, ¿saben? Porque yo tengo formación fuerte, como les decía, en lingüística y me dedico a cosas que me dijeron que no tenían que ver con la lingüística, ¿no? Entonces, compartir estas inquietudes y contarles que también se puede hacer análisis aquí como lingüistas es un placer para mí. Sí, sí, Oscar, vamos a compartir la grabación. La profesora me ha dado su permiso para posteriormente subirla en un canal de YouTube que tenemos que es Actividades Lingüísticas, en donde también pueden encontrar otro material que puede ser de interés. Pues a todos los colegas no se les olvide llenar el formulario de asistencia que acabo de dejar en el chat y pues nuevamente agradecerles por estar aquí durante pues este primer semestre con estas conferencias en el marco del Ciclo Internacional de Conferencias de Lingüística. Quiero agradecer a mis colegas, a la profesora Victoria Pérez, a Alan Pérez Barajas, a Nino Rosanía, por hacer parte del comité organizador de este evento que ya llevamos realizándolo pues por bastante tiempo y esperamos en el siguiente semestre poder contar también con otros estudiosos en el área de lingüística para que nos muestren trabajos tan innovadores como el que hoy nos acaba de presentar la doctora Barraza Carvajal. Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias y a todos los que nos acompañan de diferentes países, gracias porque sabemos de la diferencia horaria y aquí nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, querida Georgina. Nos vemos pronto. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, gracias. Chao, Bye, chao. gracias. Bye. Adiós. Gracias.